Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con la politóloga Marta Singer. Marta es profesora universitaria, experta en movimientos sociales y representación política y una gran conocedora del mundo electoral en este país. Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Luis. Es una muy buena oportunidad el poder estar conversando aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Comienzan formalmente las campañas electorales por la presidencia de la República en México. Una ironía porque informalmente estas campañas electorales llevan meses. Pues sí, bueno, digamos que solamente en países como el nuestro se acota con una ley el proceso de participación política. Ciertamente las campañas electorales como tales tienen que tener un espacio pues normado para que haya equidad y transparencia, sobre todo cuando hay el uso de recursos tan cuantiosos como en nuestro país. Pero bueno, pues las campañas, este proceso electoral en particular empezó ya hace, digamos que 3 por 6, 18 años. 18 años. Cuando menos, sino que desde el 88. Andrés Manuel López Obrador, el candidato de una coalición formada por el Partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, lleva 18 años. Entiendo que de ahí viene tu comentario. Por lo menos, digamos que es siendo la tercera ocasión en que Andrés Manuel López Obrador busca la presidencia de la República en las urnas. Su campaña electoral, su vocación por llamar a la ciudadanía a que lo respalden con su voto en uno y otro proceso electoral, no ha cesado. Su forma de acercarse a la gente ha sido construir ese puente para ganar las elecciones y en ese sentido él ha ido marcando la pauta de este proceso electoral desde hace ya 18 años, hoy con otros competidores. Hace 6, cuando tuvo enfrente a el actual presidente de la República, pues la campaña tuvo una respuesta, un mecanismo, digamos, de asegurar su no triunfo. Hace 12 ocurrió de otro modo. No podríamos decir que son momentos idénticos. Lo que sí podemos decir es que Andrés Manuel López Obrador no ha parado de hacer campaña y buscar la presidencia. ¿Qué otros participando? Bueno, hoy es muy interesante, a diferencia de otros procesos de sucesión presidencial, tenemos al típico candidato priista, digamos, con todo lo que significa del poder del gobierno. Priista que sirvió en administraciones panistas. Que curiosamente se dice no partidista, ¿no? Él se presenta como un candidato ciudadano que trabajó efectivamente en los gobiernos panistas y de este periodo breve de llamada alternancia que pues significó un cambio de personas, un cambio de partido en el poder, pero la continuidad en cuanto a las políticas y al diseño de las políticas económicas, sociales y sin ningún cambio frente a lo que había venido siendo el país desde los años de Carlos Salinas de Gortari, muy marcadamente. Un tecnoburócrata. Y un personaje que, aunque ha buscado mantener esta característica de candidato ciudadano, porque también eso es curioso, cómo a los propios políticos no les gusta aceptar que son políticos cuando son los únicos que cobran por hacer política. Los ciudadanos no cobramos por hacer política, ellos sí, y entonces por eso los llamamos políticos, pero no les gusta que les llamemos así. Se presenta como candidato ciudadano.
y un partido, el PRI, que esta vez también tiene sus alianzas típicas, las de siempre, con partidos pequeños con los que reparte esfuerzos que irán a dar a los votantes y que asegurarán pues una clientela. Ningún partido va solo. Por otro lado tenemos digamos, lo que podríamos llamar la derecha. Me cuesta trabajo distinguir en este proceso electoral dónde está verdaderamente la derecha, con un candidato que ha sido el último o había sido el líder del Partido de Acción Nacional, partido de vieja tradición en nuestro país, que va en alianza con lo que había sido la izquierda en los últimos años, el PRD, que ha ido expulsando a los, digamos, más radicales a la izquierda o aquellos que estuvieron en oposición a su posición, valga la redundancia, frente a el gobierno de Peña Nieto, firmando el Pacto por México. Ricardo Anaya, un joven que tiene fama de peleador callejero, brillante. Una sonrisa perpetua tiene él, ¿no? Siempre tiene una cara con una sonrisa, lo cual da una cierta desconfianza. Yo creo que ahí deberían de valorar sus coach de su campaña electoral. Que tiene a su familia viviendo y estudiando en Estados Unidos, o por lo menos que los tuvo hasta hace muy poco tiempo. Y él viajaba, como se documentó en su momento, todas las fines de semana a saludarlos, porque pues los extrañaba y no los podía tener aquí, no sabemos por qué, pero además que ha sido duramente criticado por la manera como ha hecho crecer su fortuna, pues con esta cuestión del terreno que compró y luego convirtió en un... Circulando fondos, paraísos fiscales. Y bueno, es uno, no sabemos, tal vez en estas, o ahora sí, en este proceso de campaña electoral que inicia formalmente y donde habrá mucho dinero para desprestigiar a los opositores, a lo mejor ahora sí le sacan algún paquete más difícil de manejar al candidato Anaya, que está urgido junto con su apoyo, el PRD y Movimiento Ciudadano, de competir y colocarse a la altura de López Obrador. Y la novedad sería esta candidata, entre comillas, independiente por primera vez en muchísimos años. Hay dos cosas muy interesantes en este proceso electoral. Como bien dices, por primera vez tenemos candidatos independientes, que es una figura que había estado en la papeleta. Siempre hubiéramos podido poner el nombre de alguien, pero nunca había contado. Esta vez sí, la ley ya permite que haya candidatos que quieran competir por la presidencia de la República sin formar parte de un partido político, aunque las condiciones para llegar a tener esa característica de candidato independiente los hacen, los obligan a tener detrás una maquinaria muy poderosa para reunir un número tremendo de firmas, 800 y tantas mil firmas para poder llegar a ser candidato independiente, cosa que curiosamente otros que también compitieron por la misma vía para conseguir esta forma legal de participar, pues echaron mano de firmas apócrifas, cosa que también parece ser utilizó la candidata Margarita Zavala, ex esposa de Felipe Calderón. Esposa de Felipe Calderón, iba a decir ex primera dama. Ex primera dama. Y que, bueno, a pesar de haber pues hecho trampa, no han recibido castigo alguno. La otra cosa interesante que está ocurriendo en este proceso electoral es un error que cometieron los partidos hace algunos años. En nuestro país teníamos elecciones en los estados, elecciones de gobernador, en momentos muy distintos al proceso de sucesión presidencial, lo mismo que elecciones de los congresos locales y elecciones de ayuntamientos en fechas que no coincidían con la elección presidencial. Durante los últimos años han ido corriendo calendarios electorales de muchas de las entidades federativas
de tal suerte que en esta jornada electoral vamos a elegir más de 3,000 cargos de representación, y esto hace que, pues lejos de tener todas las pelotas en la misma canasta, ahora les va a costar mucho a los partidos políticos el hacerse del famoso carro completo. Tienen un problema muy serio dentro de sus estructuras en la competencia por estos cargos, y hay una verdadera guerra intestina en donde no es muy seguro que ni las fuerzas priistas vayan a apoyar plenamente a su candidato, peor aún, siendo ciudadano y no partidista, José Antonio Meade, o por el otro lado, en el caso de Anaya, que llegó a obtener la candidatura de esta alianza extraña, derecha-izquierda o amorfa, con el descontento de buena parte de su clientela. Tanto es así que una de las candidatas que va por la vía independiente, Margarita Zavala, pues también buscó la candidatura dentro de su propio partido. Entonces tenemos muchas fracturas dentro de los partidos, luchas por cargos públicos dentro de las entidades federativas que han hecho que salten, como les llaman, chapulines, candidatos de un partido a otro, y entonces pues agárrense todos, porque cada quien va a ir a buscar para su propia persona pues el triunfo electoral, que significará dinero, dinero y más dinero, donde muy poco tiene que ver el proyecto de país y los próximos años. Marta, estas campañas arrancan dándole el triunfo en la mayoría de las encuestas a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo explicarnos eso? ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, pues es muy interesante. Digamos que desde la elección del Estado de México hace pocos meses, no recuerdo si ya pasó un año o está por pasar un año también, ocurrió algo semejante. El descontento social se ha aglutinado efectivamente en torno a su figura. Ha sido muy exitoso la construcción de su partido Morena, recogiendo el descontento y el ánimo por un cambio de fondo. Ha sido muy bien recibido el cambio que él mismo ha dado a su esta perspectiva que tuvo durante los últimos años de ser una persona que podía ir a un cambio de fondo y sin... Eso ha sido exitoso. Ha sido exitoso. ¿Te parece si en ese exitoso hacemos una pausa? Con mucho gusto. No se vayan, continúen con nosotros, volvemos en muy breves instantes. En este cruce de palabras, conversando sobre el inicio formal de las campañas para la presidencia de la República en México, y estamos conversando con la politóloga Marta Singer, profesora universitaria. Marta, antes de que te suspendiera abruptamente en tu explicación, nos estabas dando cuenta de cómo López Obrador había logrado captar por lo pronto el descontento, y su partido nuevo, ¿no? Morena, había logrado consolidarse como una fuerza en distintas regiones del país. Bueno, creo que el tema es muy complejo. Yo solamente voy a tratar de enunciar algunas ideas que me parece que pueden ser explicativas del éxito que está teniendo. En primer lugar, se trata de un personaje que no ha cesado, como decíamos hace rato, de estar insistiendo en que hay otra forma posible de hacer las cosas en el país. Por otro lado, su discurso se ha venido modulando y se ha venido de alguna manera adecuando a distintos intereses. Ya no solamente representar a un grupo, digamos, más ligado a lo que sería tradicionalmente la izquierda, sino más hacia el centro, tratando de responder intereses también de sectores que han sido muy golpeados
en el país, que son también los de los empresarios nacionalistas y otros grupos que no han tenido la ventaja de crecer a la sombra del modelo neoliberal. Por otro lado, y esto también es curioso, conforme los grupos más a la derecha han levantado la bandera de el cese a la corrupción, el freno a la impunidad, como si fuera el único problema que tiene nuestro país, un problema de corrupción con el cual es causa de todo, en donde el modelo económico no tiene nada que ver. López Obrador, curiosamente, es el único de los candidatos sobre la mesa que efectivamente ha tenido una historia limpia en su desarrollo como político. Digamos, un político que fuera de los usos y costumbres de nuestra clase política no puede más que ponérsele el título de un hombre honesto. Hasta hoy esa ha sido una de sus características principales. Entonces, el propio discurso de sus oponentes lo han colocado como el único capaz de, en cuerpo y alma, ser el símbolo de la honestidad por la cual están buscando el cambio con otros candidatos. Eso le ha dado mucha fuerza. Ciertamente el tener que hacer concesiones a veces no es bien entendido por grupos más beligerantes que quisieran ver a un candidato pues mucho más claro en su visión apegada a lo que serían los intereses del pueblo al cual López Obrador dice hablarle. Su coordinador de campaña es un gran empresario que ha hecho fortunas al amparo de su relación con gobiernos priistas, que apoyó a Vicente Fox, que fue el banquero de Augusto Pinochet. Y efectivamente, por eso es que seguramente mucha de su clientela electoral tradicional le habrá de cobrar una factura en algún momento. Es decir, igual que juega, yo creo, Anaya en el PAN. Anaya en el PAN, a buscar la presidencia de la República en una gran reconciliación nacional, en donde pues ya no importa quién es de dónde y todos caben para llevar al país hacia un nuevo pacto iniciático para tratar de no acabar con lo poco del camino democrático recorrido. Creo que López Obrador juega con esta suma de personajes que se han acercado a su campaña incluyendo presidencial. Un partido evangélico de derecha. De derecha, absolutamente, digamos, confesa por el propio partido. No les cuesta trabajo a ellos identificarse con esa línea, ¿no? Su grupo de asesores, un conjunto de personajes que lo acompañan, que tienen dudoso prestigio como personas, ya no digamos de bien, sino honestas. En fin, es una suma extrañísima de todo tipo de cosas que nos hacen colocarlo como otro candidato más en el circuito de la derecha. Un verdadero arca de Noé. Absolutamente, ¿no? Déjame saltar, Marta, al PRI, a José Antonio Meade. Tú nos decías que se presenta como un candidato ciudadano, hablábamos de que era un viejo tecnócrata. Tiene la impresión de que ha habido una especie de golpe de Estado dentro del PRI, en donde los viejos priistas han sido desplazados de la campaña y de las principales posiciones, y este grupo de tecnócratas ligadas a los aparatos financieros, todos con estudios de posgrado en universidades de élite estadounidenses, ligados a los organismos multilaterales de corte financiero también, ha tomado el poder. ¿Te parece exagerada esta explicación? No, me parece muy, muy atinado esto que dices. Corresponde a la realidad. Es además generacionalmente un grupo de gente que podía haber quedado como un sándwich, ¿no? Entre estos viejos que no son tan viejos como para ya irse jubilados y las jóvenes figuras que todavía
están en posibilidad de esperar un poquito más para llegar a ocupar los cargos públicos. Este sector de población que andará, digamos que entre los 40 y los 50 años, no más y no menos, a lo mejor un poquito menos de vez en cuando, pero no mucho más abajo, han llegado para quedarse, ¿no? Llegaron, forman parte de un grupo poderoso del cual aprendieron y en el cual crecieron en el Estado de México, que tuvo ya también la posibilidad no solamente de hacerse del poder en el Estado de México en la última temporada, no porque en el Estado de México se hubiera perdido alguna vez el poder del PRI. Hay que recordar que es de los pocos estados en nuestro país que nunca ha tenido otro partido en el poder que no sea el PRI. ¿Por las buenas o por las malas? Por las buenas o por las malas. Y hace justo un año, cuando la candidata de Morena estuvo a punto de ganar, fueron capaces de asestar un fuerte golpe que ni en los tribunales electorales ni en otras vías pudo despejar la certeza de que hubiesen ganado, pero ahí están y gobiernan. Y siguen gobernando en el país y van a querer seguir gobernando con un ejercicio no solo de continuidad, sino donde ellos han creado una especie de falsa certeza de que son los únicos capaces de conducir la política económica y de conducir las negociaciones con el mundo empresarial y el mundo del dinero. Muchos dicen que, bueno, el problema no solo de que gane López Obrador es que ganara quien ha sido el liderazgo de izquierda reconocido en los últimos años, sino que quién va a ocupar los cargos en donde se necesita gente hábil, gente preparada para manejar la economía. Y esa, dicen ellos, solo existe en la escuela priista y solo existe en las gentes cercanas a su candidato José Antonio Meade. Coméntanos un poquito de Ricardo Anaya. Era la impresión de que se abrió paso en el PAN, primero aliado a el presidente en turno, a Los Pinos, en lugar de la Casa Presidencial, traicionando a cada uno de sus antiguos aliados hasta que finalmente llegó para ganar la candidatura presidencial. Esta imagen que se ha construido de él como un personaje inescrupuloso, ambicioso, etcétera, etcétera, ¿es exagerada o crees que corresponde a la realidad? No, yo creo que corresponde a la realidad y creo que su simple imagen a mucha gente le genera desconfianza y hasta miedo, ¿no? Un personaje que podría ser, digamos, un peligro para la democracia en el país, capaz de aplicar y usar la fuerza, como nos lo ha dicho en sus spots, donde dijo: yo voy a meter a la cárcel a el presidente de la República porque ha cometido alguna falla en el manejo de las finanzas. Ya no me acuerdo cuál fue el motivo, pero él directo, ¿no? O sea, él va a aplicar la ley por sus pistolas. Pero además de eso, creo yo que ahí lo que es cierto es que el priismo, Peña, sabe que en el país existe un hartazgo, existe una dificultad para que por las buenas el PRI pueda conquistar el voto mayoritario de la población, y han apostado también a una figura aledaña que puede muy bien negociar y hacer transitar los siguientes 6 años con otra vez el péndulo actual, que cambia, ¿no? Ahora dando la oportunidad de que regrese el PAN a Los Pinos, con un personaje que no solamente va a conducirse como un buen priista, sino que va a conducirse como un priista rígido, duro, en donde no habrá lugar para la disputa en las calles, en donde las acciones colectivas que puedan poner en riesgo la estabilidad del país no van a ocurrir. Y también para eso ya fueron tanto el PAN
como el PRD, que se alían en la figura de Anaya, ya fueron juntos con el PRI a aprobar recientemente una ley que va a impedir que la fuerza en la calle pueda disputar de alguna manera la voz a quien ejerce el poder. Marta, ¿el dilema es continuidad o ruptura? Yo creo que a estas alturas, con este viraje en el discurso de López Obrador y con esta composición extraña, donde hay de todo en su gabinete que anunció para si llega a la presidencia, en la gente que lo acompaña en su candidatura, en las personas que han elegido para ocupar los puestos que están en disputa en esta jornada electoral, creo que el problema no va por una ruptura, sino por una manera distinta de más de lo mismo. Es decir, creo que de llegar López Obrador a la presidencia, y por eso están muy tranquilos los voceros de los mercados a nivel internacional, lo hemos visto en voz de los banqueros, las voces de los banqueros internacionales y de las revistas que hablan de los grandes capitales, a nombre de los grandes capitales a nivel internacional, están tranquilos de que pudiera ganar López Obrador, están tranquilos porque saben que los cambios no van a ser cambios de tajo ni de fondo, y que lo que podría llegar a ocurrir es la ampliación del espacio para que buena parte de la sociedad que ha estado excluida de tomar parte en las decisiones pueda comenzar a ser de alguna manera muy lentamente y poco a poco incluida, sin poner en riesgo la continuidad en el proyecto que se ha iniciado hace ya más de 30 años en este país. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruce Palabras. Ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su amable asistencia el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.